En la vida se nos van presentando personas que piden nuestra ayuda. Desgraciadamente, nunca sabemos si ese favor nos perjudicará o nos beneficiará. Solamente tenemos ese sentido que nos hace estar alerta de personas que no nos dan buena espina. Y este motivo es la razón del siguiente relato. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Vivo en Apodaca, Nuevo León. Mi familia la conformaban mis padres, hermanos y mis abuelos. Todos vivíamos en la misma casa, bajo el mismo techo en condiciones humildes y con muchas carencias. Tanto mi abuela como mi mamá nos criaron en esas condiciones y como Dios les daba a entender. Enfermedades y necesidades básicas al vivir solo con el bajo salario de mi papá y lo que ganaba el abuelo al vender periódicos todos los días. Nuestra colonia estaba alejada de la mancha urbana, y como eran colonias remotas, a veces se nos iba la luz o el agua, y en este lugar carente de todo, es donde mi familia y yo crecimos. Con el tiempo y mucho esfuerzo, mi mamá y mi papá se fueron haciendo de cosas, además de ampliar la casa para todos. Mi mamá comenzó a vender por catálogo, y mi abuela, como era buena para la repostería, vendía pasteles cada fin de semana. Mucha gente la iba a buscar porque hacía unos muy buenos que encantaban a las personas. Así, comenzaron a prosperar y a ocupar señoras que ayudaran en la elaboración de pasteles. Mi mamá, como era buena para la venta, conseguía vender la repostería en varios sitios que pedían diariamente de todo. Mi padre y mi abuelo se encargaban de entregar pedidos. Nosotros, los hijos, nos encargábamos de empacar galletas y pastelillos, entre otras cosas. Y así fue como salimos adelante, a base de mucho trabajo y esfuerzo. Con la prosperidad vino el crecimiento, mudándonos a una zona más comercial. Y con ello, varias personas llegaban a pedirles trabajo a mis padres. Entre esas gentes, un día llegaron un par de mujeres muy humildes que le pidieron a mi mamá que les vendiera unos pasteles para empezar un negocio de venta de bocadillos. Pero como apenas estaban comenzando, no tenían dinero, así que pedían crédito. De principio, mi mamá estuvo renuente en aceptar, porque además de lo andrajoso de su aspecto, había algo más, algo que inquietaba en sus ojos carentes de brillo y una expresión de enfado. Pero mi abuela, más compasiva y recordándole cómo habían empezado ellas, no les negó el favor, con la promesa de pagar en un mes. Así que mi mamá les dio los pasteles sin mayores reservas, pero sentía mucha inquietud con esas personas. De algún modo sabía que había sido mala idea fiarles a unas desconocidas y con ese aspecto desaliñado e inquietante. Mi mamá sabía que no vería dinero alguno de esos pasteles, pero no podía negarle nada a la abuela. Pasó el mes, y como las mujeres nunca le fueron a pagar, mi mamá decidió mandarles cobrar, por lo que mi papá fue a donde supuestamente vivían, y ahí lo atendió una de las mujeres que le dijo que al final del día le llevarían algo de dinero. Por supuesto, no fueron a pagar y a partir de ahí, pasaron varias semanas de irles a cobrar sin éxito. Se escondían, no estaban o se negaban a pagar, hasta que finalmente mi mamá, muy enojada, las fue a encarar para que le pagaran. Pero en un estado de total cinismo, las mujeres confrontaron a mi mamá diciéndole que no le pagarían, por lo que las amenazó con meterlas a la cárcel, cosa que por supuesto solo era para atemorizarlas y que pagaran. Pero éstas se lo tomaron como una agresión verdadera. No hubo más discusión ese día que mi mamá fue. Regresó al local muy alterada de los nervios y el coraje que había pasado. Después de un par de días del altercado, para sorpresa de mi madre, se presentaron ambas mujeres a pagarle la deuda. Además de disculparse y para mostrar su arrepentimiento, llevaban un delicioso pastel de chocolate. Pero al verlo, se te antojaba darle una mordida por lo bien hecho que estaba. Además de despertar un sentimiento de gula, de querer acabártelo a mordidas, según decía mi mamá cuando lo vio. Luego de pagarle, le dijeron que el pastel era para la familia, pero en especial para ella. Después de retirarse,
Mi mamá no esperó a nadie y empezó a comérselo a pedazos hasta que se lo acabó todo, sin dejarle a nadie un pedazo. Algo inverosímil. A mi mamá no le gustaba el pastel, y menos de chocolate. Mientras esto pasaba, llegó mi papá de entregar unos pedidos y comió un pequeño pedazo de pastel que había dejado mi mamá. Y esa acción hizo que ella se enojara mucho con mi padre por su atrevimiento de comerse el último pedazo. Reclamo que terminó en pelea. Ante la mirada azorada de mi papá, que no daba crédito, ¿cómo es que mi madre le reclamara por algo como eso? Como un pedazo de pastel a medio morder. Nunca imaginaron lo que iba a acontecer después. Al caer la noche, y luego de cerrar la pastelería, mi papá se quejaba de tener fiebre y una diarrea incontenible. Fueron días en que tuvo padecimientos y malestares inexplicables que difícilmente se pudo quitar aún y con medicamentos. A mi madre no le fue mejor. También comenzó a padecer los síntomas de un mal estomacal. Pero además de eso, experimentó una locura muy extraña que la hacía tener alucinaciones todo el tiempo. Ella decía que se sentía perseguida por seres del inframundo, negros, y de cuya negra piel salían llamas que le mostraban el infierno que le esperaba. La locura llegó a tal grado que un día salió corriendo a la calle, arrancándose la ropa, diciendo que era víctima de un ataque de perros. La incredulidad de mis familiares, que en realidad solo veía a mi pobre madre luchar con algo invisible y dolerse, fue borrada al ver con horror que en realidad tenía muchas marcas de mordedura y rasguños de canes, los cuales simplemente nadie podía ver, solo ella. Mi papá se había recuperado de algún modo, pero también veía cosas, aunque no a tal grado que mi mamá. Mi abuela entonces sospechó que le habían hecho una brujería a mi mamá. A pesar de estar lejos de la pobreza y viviendo en una colonia acomodada, la abuela no había olvidado su origen humilde y sus raíces que la llevaron a pensar que quizá mi mamá era víctima de algún embrujo, por lo que llevó a una amiga de ella que se dedicaba al curanderismo. Ella vivía en la colonia Independencia de Monterrey. El día que llegó la señora, de inmediato le dijo a la abuela que esa locura que tenía mi mamá era producto de un encantamiento. Había comido o bebido algo que la envenenó, provocándole ese desorden mental que la tenía alucinando y padeciendo enfermedades. Mi padre entonces le contó sobre el pastel y las dos mujeres que se lo habían dado. Entonces la abuela recordó a aquellas mujeres que le pidieron fiado y su aspecto siniestro. La curandera determinó que, en efecto, en el pastel venía el trabajo. Tenía hierbas y polvo de hueso de muerto. Así que de inmediato empezó a atender a mi mamá dándole brebajes, limpias y barridas que la mejoraron, aunque no le quitó del todo la locura. La curandera le dio entonces un brebaje que la hizo vomitar mucho, hasta que sacó todo lo malo que tenía dentro. La abuela después nos contó que de su estómago salieron cosas tan asquerosas e increíbles que no daba crédito a lo que sus ojos veían. Fueron varios días en que la curandera atendió a mi mamá hasta que por fin pudo liberarla del encantamiento. Aunque tenía secuelas, su mente ya no sería la misma, y era cierto. Mi mamá había cambiado mucho. De ser una mujer muy activa se volvió huraña, amargada y siempre encerrada en su habitación sin querer ver a nadie, víctima de una depresión que no le dejó estar tranquila. A veces tenía momentos de lucidez en los que nos platicaba cómo se sentía y cómo es que las malditas mujeres la habían envenenado por obrar con coraje y rencor. Se culpaba, pero todos sabíamos que no era así. De las mujeres ya nunca supimos. Unos vecinos de ellas dijeron que un día se fueron de la casa que rentaban, debiendo mucho dinero a mucha gente. Y sí, algunos confirmaron que se dedicaban a la brujería, ya que las habían visto matando animales y quemándolos en el patio de su casa, en medio de rituales raros que espantaban a propios y extraños. La verdad, nunca la supimos, pero esa fue la triste historia que rodeó a mis padres y gente sin escrúpulos que los dañó sin esperarlo. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.